FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. De la mañana, presento a los estimados amigos oyentes de la radio Cadena Democracia un cordial saludo. Saludo siempre de afecto, de respeto y de mucha complacencia. Bueno, pues la Fiscalía y la Asamblea pueden ya actuar en el caso Tuárez. Es lo menos que espera la gente. Mis invitados para esta primera explicación a la ciudadanía, el doctor Gonzalo Silva, el señor doctor Ramiro Román y el joven penalista Ismael Quintana, constitucionalista es él. Perfecto. Doctor Silva, hay una acumulación de causas en el caso de Arroz Verde. ¿Es o no procedente? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Es o no procedente eliminar al Consejo de Participación Ciudadana o qué, doctor Silva? Perdone usted. Le espero con esta interrogante porque hay mucho discurso confuso y por eso yo me he permitido invitar a las figuras penalistas de Gonzalo Silva, Ismael Quintana y Ramiro Román. Gracias, doctor Román, por estar aquí también. Y pasar a comentar el hecho de este sacerdote que llama la atención, invita a la broma, pero de la broma ya la cosa se pone bastante dramática y irónica, toda clase de connotaciones que aluden a la existencia de un cura correísta. No lo entiendo de otra manera, interesadamente correísta. Este sacerdote dominicano, no por la nacionalidad, sino porque pertenece a una de las más importantes cofradías o confederaciones de sacerdotes. Ha asegurado que su patrimonio es el resultado de su trabajo desde la niñez y cuestionó a quienes lo denuncian por no impugnar a tiempo su candidatura. Este también fue un grave descuido de qué sectores. La verdad es que la situación del presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, se complica y hay 11 días que está en búsqueda de iniciar sus funciones o algo por el estilo. Hay 2 denuncias
oficializadas en su contra, pero las preguntas que se imponen es la acumulación de causas en el caso de Arroz Verde. ¿Es procedente o no es procedente? ¿Es procedente o no el eliminar al Consejo de Participación Ciudadana? Ahí están las preguntas y las interrogantes más importantes para ustedes que son doctos en la materia. Son las 7. Doctor Silva y señor doctor Román, bienvenidos, muy buenos días. Gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo cordial al señor doctor Ramiro Román, mi distinguido amigo, y a la ciudadanía. Mire, Gonzalo, usted plantea dos preguntas. Sí. Una sobre la reformulación de cargos que me imagino se refiere a la Fiscalía, en el caso Arroz Verde, y el otro independiente que sería la procedencia o no de que continúe el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos por el primer caso. La Fiscalía General del Estado, según resta de las publicaciones efectuadas por la misma institución, aperturó una indagación por los delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de delincuencia organizada y de lavado de activos. Escuchen bien: cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Cuando se formula cargos en contra de la señora Pamela Martínez y de la señora Terán, se aprecia el cohecho, el tráfico de influencias y la asociación ilícita. Escucharán bien. Luego se formula cargos en contra del señor doctor Mera y de la señora arquitecta Duarte por los delitos de concusión. Escuchen bien. Entonces, pero aperturadas... eso es un terreno suave, porque esto se agrava en los últimos días. No. En contra de... Permítame explicarle. Entonces, aperturadas la una instrucción y la otra instrucción ya, ¿no es cierto? Han transcurrido creo que unos 15 o 20 días y se solicita una reformulación de cargos. Primero la acumulación y la reformulación. ¿Qué implica esto? De que tanto el Arroz Verde 1 cuanto el Arroz Verde 2, o sea, las 4 personas que se encuentran procesadas, pasan a un solo conocimiento, o sea, a un solo procesamiento. Y se reformula cargos ya no por concusión a la señora Duarte ni al señor doctor Mera, sino que se unifica a 3 delitos de investigación en la parte de instrucción: el cohecho, el tráfico de influencias y la asociación ilícita. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, ya no se puede efectuar otra reformulación de cargos. Es una sola reformulación de cargos. Y sobre estos 3 delitos que se aprecian no como de concurso real, sino de concurso ideal. ¿Por qué? Porque se dice que la asociación ilícita se conformó en lugar de preparación para la ejecución y la consumación de estos y tales delitos. Este es el delito medio, a mi entender. Y el cohecho, o sea, la petición, o sea, la recepción de dineros, no la petición, no el requerimiento, porque es concusión, la eliminaron, la concusión. Fueron por el lado del cohecho, o sea, recibir dineros. ¿Cuál es el fin o el objeto? El tráfico de influencias. A esto fueron. Entonces, por estos 3 delitos que son de concurso ideal, ¿qué implica que? Habiendo una concatenación entre los 3, se impondrá la pena mayor de uno de estos 3 delitos cuando llegue el momento en etapa del juicio. Máximo, el máximo de todita esta clase de delitos nos llega a 5 años. Bien. Entonces, visto estos antecedentes, la ciudadanía se preocupa... Repetir, las 3 acusaciones en simultáneo, los 3 procesos en simultáneo, que plantean y que agravan la situación de Mera y de la susodicha. Yo no veo que se agrave en forma alguna la situación. Porque si
se aperturó la investigación o la indagación previa en razón del estudio y de la investigación formulada muy en extenso y con tanta claridad por los señores doctores Villavicencio y Zurita. Y esta fue el antecedente, no es que la Fiscalía lo hizo. No. Fue el antecedente, esto el que permitió esta apertura. Entonces, cuando la ciudadanía dice de inicio, caramba, esta denuncia de los señores doctores Villavicencio y Zurita van por el delito de cohecho, de tráfico de influencia, de delincuencia organizada y de lavado de activos, bueno, dice, caramba, ahora sí vamos a tener algo de resultado positivo, al menos si quieren sanción, veamos la pecuniaria después. Lo que yo manifiesto, Gonzalo, es que después de esto que se aperturó, se formuló cargos en contra de la señora Pamela Martínez y la señora Terán por 3 delitos casi diferentes, menores: cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y contra el señor Mera y la señora Duarte, ya no concusión, sino por el delito de cohecho, cohecho, tráfico de influencias y delincuencia, y ¿cómo se llama? Y tráfico ¿Y para usted qué correspondía, doctor Román? Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí. Para Gonzalo Silva también, un abrazo y un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, Gonzalo, en primer lugar, yo creo que lo que se quiso es unir a todos. Se los unió. ¿Por qué se unió? Desde mi punto de vista, no solamente están los tipos penales, sino realmente el efecto de culpabilidad. Aparecía por parte de un documento, de un cuaderno, o como lo quieran tratar en el caso, pero hay documentos en los cuales aparecía cada vez las personas. Estas personas que terminaron primero siendo enjuiciadas por varios delitos, y llega un momento determinado que dicen, no, ya está la señora Duarte, el señor Mera, y para mí faltan más, el señor Correa. Yeah. Perdóneme, o sea, demos nombres y apellidos claros, porque eso es lo que se ya ve. Es hora. Sí, eso es lo que se ve en los documentos, aparecen en los documentos. Aparte de SP, Correa, etcétera. Usted era el vicepresidente, porque también hay algunas insignias ahí o datos en los cuales también está el señor Glass. Pero yo primero quisiera... ¿En qué condición está Glass? Mire, el tema es de que como se hace una reformulación, la reformulación es una vez, pero una vez contra varias personas y no topan 2, desde mi punto de vista. Para mí eso es el punto fundamental. ¿Y eso es culpa de la fiscal? Vea, como hayan visto, ella, sus asesores... ¿Pero quién plantea la reformulación? La reformulación la plantea siempre la fiscalía, en este caso tengo entendido que ella es la que solicita además. Claro. Y como solicita, hace una alternativa. Perdón, pero ella no quiere topar ni al presidente ni al ex vicepresidente. Vea, yo creo que la doctora Salazar, con suficiencia, debe topar estos aspectos y ampliar a esta situación la investigación. Porque realmente tenemos que entrar a hablar de que la Fiscalía tiene la obligación jurídica, el 195 de la Constitución, cada vez la recordamos, porque el 195 es muy importante. Y dice que la Fiscalía tiene que llevar la iniciativa y la investigación respectiva. En esa parte yo sí creo que estamos en una situación, claro, unieron varias personas. Pero menos a los principales. Y no digo que se olvidaron o que se ha pretendido olvidar, espero que hagan alguna cosa, pero no ha de ser con esta como situación. Usted dice, doctor. No, a ver, doctor Silva. Para la reformulación de cargos una sola vez. Por supuesto. Pero como estamos dentro de la etapa de instrucción, ¿no es cierto?, que puede durar hasta 90 días y prorrogables cuando se vincula hasta 120 días y no más, no puede ser 121. Entonces, aquí lo que nosotros o la ciudadanía está esperando es
cuando se vincula a como sobre 15 personas que están siendo anotadas y consideradas en el informe de investigación del señor doctor Villavicencio. Podríamos conocer los nombres. Hay un montón, pues nombran Rafael Correa. Nombran al señor Correa, al señor, ¿cómo se llama? Glass, nombran a los señores doctores que trabajaron con la fiscalía, el doctor Vaca, el doctor Andrade, hablan del doctor Guardera, hablan de un doctor Racines, hablan de un doctor Zambrano, hablan de un doctor Espinosa. Ellos han rendido ¿A ya quiénes quiere sostener en el proceso la fiscal de Caramba, este esto momento? sería desastroso. Desastroso. ¿Por ¿Qué qué? sería? Porque el señor Mera, ¿cómo así está preso? Pues entonces. No. Si le acusaron por concusión, o sea, de que él pidió, Y ya no consta requirió, la concusión. y ya no consta la concusión. Exacto. ¿No es cierto? Yo también me Entonces, puse ¿en a base de pensar qué está ayer. este señor preso? Si no, ¿en base de qué? Existe un libro que dice un cuaderno de la señora Martínez de que se le entregó al señor Mera, o a través de tal persona, un doctor ni sé Perdón, cuánto. ¿y ese es entregó algo así esa como persona. un error, doctor Román, de la fiscal? ¿O ella piensa que, o usted piensa que tal vez mañana o no. pasado Sí, mañana? por supuesto. Puede solicitar Puede la vinculación. solicitar. Por supuesto. Sí, pero En la fin. vinculación también, A perdón, ver. Ramiro, solamente para no perder el No, hilo la de esta coherencia. cuestión. Sí, Gonzalo, La sí, coherencia. Respeto, porque No vos te sabes del preocupes. cariño y No respeto te que le Entre preocupes. amigos y colegas Sí, por muy supuesto. respetables. Aquí conversamos. Porque la vinculación, Gonzalo, así como la reformulación es una sola, en la vinculación también es una sola, Claro. que pueden ingresar a la vinculación los unos y todos los demás. Entonces yo no estoy de acuerdo, si y no esto los me da la nombra? razón más, la cooperación eficaz que debe desaparecer, porque esto es una institución de corruptela que permite solamente mencionar a unos y dejarles libres a los otros. Entonces tenemos un ¿Usted plazo cree y que eso es esperemos, lo que está esperemos ocurriendo que es lo que va a pasar. este momento? A ver, doctor Román, su punto de vista. Con Gonzalo estuvimos en la semana anterior en una posición muy clara. Estábamos hablando de la cooperación eficaz y los efectos que tenía que tratarse. Pero bueno, vamos a lo fundamental. Aquí se puede vincular, hay que hacer justamente esa parte. Yo creo que la Fiscalía debe realizar aquello. Y claro, tiene que hacerlo con los elementos y objetivos que debe y tiene. Para mí tiene. Y en esto realmente, técnicamente, hacer lo que debe hacer. Una parte importante. ¿Qué delitos vemos, conocemos y actuamos? Aquí los que actuamos, desaparecen unos, aparecen otros, pero tienen que aparecer todas las personas en un momento determinado, pues. Yo quiero realmente manejar algo que se ha utilizado por el Estado ecuatoriano y por la Fiscalía, la asociación ilícita, caso del señor Glass. El señor Glass se manejó justamente en asociación ilícita y los demás delitos siguen investigándose. Pero dentro de esto ya tenemos tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. Creo que las cosas son muy, muy claras para el Ecuador y para todos los juzgadores, en este caso los técnicos que tienen que realizar las cosas y los jueces que deben llevar las investigaciones. Pero en todo caso, yo creo, Gonzalo, que debemos ser muy, muy eficientes en actuar. Vinculen. Lo que les toca hacer es vincular. Se acaba el tema. No tienen otra opción. Y que lo hagan. Porque eso dejará claro al país, dejará también posiciones muy definidas por parte de la Fiscalía, y la investigación tiene que llegar a una sentencia de infracciones más graves. Se acabó. Porque el 21 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, cuando en varios tipos penales son subsumibles las mismas conductas, se aplicará la pena de infracción más grave. Punto. Eso es lo que tiene que pasar. Ese es mi punto de vista, Gonzalo. Creo que la Fiscalía va a actuar, debe actuar para el bien de la corrupción. Pero los dos, entiendo, están a favor de pensar que la acumulación de causas, en el caso de Arroz Verde, es procedente. Me dan a notar que sí. No sé. A ver,
¿Es procedente o no es procedente? Es procedente cuando, Doctor Silva. cuando participan las mismas personas sobre los mismos fines, ¿no es cierto? El objetivo, o sea, las teorías finalistas, funcionalista y la finalista. Ya. Aquí está. En la primera perfecto. parte. Ya, la primera parte. La segunda es, si hablamos de que existe aportes internacional, como en el caso de la Odebrecht, y de muchísimas empresas a las cuales se les ha citado, unas injustamente tal vez, otras erróneamente tal vez, otras malintencionadamente tal vez, otras que sí tengan la razón para que sean mencionadas, pues hasta ahora tampoco tenemos de que ninguno de los gerentes o representantes legales de todas estas empresas hayan sido convocadas a rendir su versión. No están aquí. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces ya no son el número de 15 al que hablaba, sino estamos hablando de un número de 40 personas. Es muy delicado. Pero hay otro problema que también la ciudadanía está aquí en dimes y diretes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si en un inicio se aperturó la indagación por lavado de activos, ¿y quién era la que más conocía sobre lavado de activos y en sus manos estaba el lavado de activos, como es la señora ministra actual, fiscal general, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese estudio efectuado por la UAFE? Porque estos dineros tenían no solamente el fin de recibir, según se dice, ni tampoco el fin de beneficiarse, sino de lavar estos dineros que devienen de un delito, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? Entonces esto ya se archivó, ya no se puede reformular cargos, y ahí quedó el lavado de activos, y el enriquecimiento ilícito, el peculado, el enriquecimiento ilícito privado, todo quedó ahí, y vamos solamente sobre las acusaciones graves. Se desaparecieron las acusaciones graves, y como bien se refiere, y se Ramiro, desaparecen vamos por el delito también mayor. Algunos nombres. Vamos a ver ahí, doctor Román. Bueno, yo creo que dentro de las alternativas que presenta la Fiscalía... Yo le voy a cambiar la pregunta a ustedes. Bueno, cámbiela para sí. A ver, ¿qué le interesa? Me parece que la señorita fiscal tiene mucho que ver en estos recambios. Me parece. Cambió de guión, digamos. El sentido común nos otorgaba a los ciudadanos la otra vía. Real. ¿Para qué hace esta separata y no señala a los autores intelectuales, a los que armaron toda la estratagema? Por supuesto. Entonces son el expresidente y el vicepresidente. Entonces, ahí estamos como complicados porque la mayor fe, la mayor confiabilidad, la expresión masiva que tenemos, y voy a pedir al compañero que tenga la bondad de llamar a la fiscal, porque estas cosas tiene ella que enfrentar en forma directa. Claro, porque ustedes son representantes también de la ciudadanía y ella es una fiel representante de la vindicta pública. Así reza la Constitución Política del Estado. ¿Qué le dice el teléfono de la señorita Salazar, si es tan amable, Milton? Está timbrándole. Entonces, seguía, doctor Román. Bien, yo creo que en este momento estamos así. Créame, Gonzalo. O sea, se quiere librar a algunos. Se quiere manejar esa posición. Pero dígalo. Aparte de... Para mí es delicado. Yo apenas... Es que de hecho están ya libres un montón de gente, pues. A ver, ¿quiénes son? Porque están creyéndole están dándole curso a la cooperación eficaz, en la que se menciona unos y otros, y se está desoyendo el verdadero enfoque investigativo de los doctores Villavicencio y Zurita, porque ellos fueron los que aportaron todo esto. Entonces, si nos encontramos frente a que se está desoyendo la raíz básica de la investigación y se está utilizando una persona que intervino en los delitos, porque el requisito mayor para cooperación eficaz es haber sido partícipe como delincuente de estos hechos. Pero solo a los que me conviene menciono, y a los que no menciono. Entonces, ¿para qué entonces la Fiscalía está sucumbiendo a su raíz propia y obligación constitucional de investigar?
¿Pero qué está investigando ahora? Delitos menores, simples. Una reformulación de cargos se fueron a lo menor. Y lo mayor de esta sanción es 5 años. Yo pregunto simple y llanamente, como pregunta la ciudadanía. ¿Qué tal si mañana el señor doctor Mera dice, bueno, yo estoy por esta situación, me dicen que me han entregado $250,000, proceso abreviado, y aquí está la plata? No reconozco, pero aquí está la plata, se me está mencionando. ¿En qué situación se ha quedado el informe de la Fiscalía? ¿El estudio de la Fiscalía? Esto es corrupción. Pero es que el que hace la ley hace la trampa, dicen. Pues que lo hicieron, lo prepararon. Esto deviene desde la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal lo hicieron en el 2014. Y varios de los que están allí interviniendo o intervinieron en este Código Orgánico Integral Penal, inclusive está al lado del señor Presidente de la República, la doctora Joana Pesaz. Vea, Gonzalo, quiero Doctor Román. suspender nada más algo que trata Gonzalo Silva. Mire, yo creo que debemos dar apreciaciones justas y posiciones claras. Apreciación justa. La Fiscalía hizo lo que hizo. Es decir, este rato llega a una alternativa de concurso ideal. Punto. Segundo, estamos con eso. Y el momento que estamos con eso, ¿qué es lo que pasa con los demás? Con los demás que son culpables en este efecto. Ahora, la investigación es constante, tiene que darse todo el tiempo justamente en el proceso penal. Creo yo que la Fiscalía tiene la obligación, porque para mí es fundamental hacer justamente una vinculación penal a ciertas personas que pasan, con lo que estamos, y le permitió el juez que está en la causa. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que han hecho, y eso es lo que tienen que responsabilizarse de lo que hicieron. Pero hay algo que es muy, muy necesario, Gonzalo. Para mí sí hay tipos penales que tienen que aparecer. Y son realmente situaciones de organizaciones. Y eso tienen que investigar, porque las cosas no pueden dejarlas así. Yo creo sinceramente que dentro de los aspectos de que quieran el SP, el BP o como se hayan tratado en un momento determinado, y quiénes serán, porque no aparecen los nombres y apellidos concretamente dentro de ciertos documentos, porque también esas son las argucias. Bueno, pensando mal, ¿no? Bueno, pensando mal. Pensando muy realmente bien. La posición es esta. Tiene que aparecer la investigación clara, precisa, para que la Fiscalía tenga toda la objetividad de poder acusar a los principales responsables. La doctora Salazar Yo sí decía, creo que eso falta. ante una pregunta que le formuló el compañero Tipan Luisa, le decía a Diana Salazar, Giovanni, ¿cuáles serán los temas prioritarios de su agenda? Apenas se instaló ya en su cargo de fiscal general de la República. Y ella decía, los casos relacionados con corrupción, con violencia de género, con narcotráfico, con derechos humanos, en realidad no podemos concentrarnos en uno u otro tema específico, sino que debemos abarcar los expedientes de forma integral. Para eso estamos armando un equipo multidisciplinario que se ocupe de cada área. Todo para mí es importante. Declaraciones de la fiscal. Por supuesto. ¿Se está o no cumpliendo, doctor Silva, esto? Bueno, todos dicen lo mismo, pues. Nos acordará No, el doctor Vaca, voy a ser implacable en contra de la corrupción. Claro. Y ahí está metido en el problema. Y todo su séquito. ¿Cuál que le es el acompañaba, problema de Vaca? ¿Qué escondió porque él? tiene, pues por Dios, él fue al Brasil
acompañado del señor doctor, creo que Espinosa, y de la señora doctora fiscal general. Este doctor medio enigmático. Que no aparece, pues ese es complicado, porque es gordito. Es que este señor Espinosa es el más importante para la vinculación en contra de Mera. Así de fácil. Ah, sí. ¿Por qué, doctor? Porque él dice que recibió, pues, y que le entregó. O que le iba a entregar. Él. Entonces no hay un tercero, es él, según las anotaciones. Las anotaciones que me recuerdan solo a los churqueros que saben llevar esas reglitas de tres simple. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que aquí tenemos todos, vamos con el mismo criterio. Vamos con el mismo criterio. Entonces, lo que sí me preocupa, digo yo, Gonzalo, es de que aquí van a quedar en libertad, bajo estas reglas de la cooperación eficaz y de una investigación que no ha sido la procedente, porque ya no se puede reformular cargos, un sinnúmero de personas que tienen que ver en estos problemas. Y que si no tienen que ver, al menos con su aporte en la investigación, clarificarán los hechos sobre quienes sí deben responder. Pues estamos hablando de delitos menores, Gonzalo. Mientras a una persona por $5,000 le acusan de peculado sin haberse llevado o no, le ponen 8 años. Aquí en estos delitos, con una concurrencia ideal, vamos a llegar con un máximo de 5. Y con las atenuantes saldremos más libres que antes. Por favor, esto es burla, señores. Esto es burla. El lavado de activos tenía que haberse considerado, porque deviene de hechos delictivos. Entonces, ¿qué han investigado? ¿Qué hicieron en Aguafe? ¿O dónde están los informes de la Aguafe? Entonces, deben convocarles a todas las personas que fueron anunciadas por el señor doctor Villavicencio y el doctor Zurita. Tienen que ser convocados, porque de lo contrario, esta causa va a quedar en soletas y se juzgará y se sancionará al que menos usted considere. O sea, la causa va a quedar extremadamente dispersa, por decir de alguna manera, los ciudadanos que no somos especialistas en la materia. Le veo irradiada un sinnúmero de ángulos, desperdigada. Sentido común. Esa es una herramienta con la que siempre se han evitado focalizar responsabilidades en el tiempo. Yo vengo cubriendo de la época de que en paz descanse el señor general Jarrín, transmitiendo directamente desde una de las salas del penal García Moreno. Radio Quito llevó sus micrófonos porque nosotros no somos negligentes, pues. Dijimos, esto es muy delicado. No quería hablar el testigo fundamental, recordarán ustedes. Sí. Y le hicimos hablar casi por exigencia de los medios. Un reporterismo que existíamos ahí, bastante audaz, si cabe el término, para los tiempos, ¿no? Además. Y en línea directa las cosas salieron y fluyeron. Aquí, con la mayor tecnología del mundo, sin limitaciones de ninguna naturaleza, con cómplices, autores, encubridores, ahí pues, en una vitrina están, pues. ¿Qué pasa? Entonces hay que reclamar de esta manera, pues, ¿no? Ya estamos hartos de esta situación. ¿A quién le está fallando la determinación de entrar a tomar a la fiscalía? El 195 de la Constitución dice que la Fiscalía es la única que tiene que hacerlo. Diana es la que más confiabilidad goza este momento. A ver, si tiene confiabilidad, espero que lo cumpla. Y que siga siendo... A ver, ¿cómo tendría que cumplir en afán rectificatorio? Cumpliendo la Constitución, los estándares internacionales que hablan de ese tipo de casos. Y dentro de eso tiene que necesariamente ampliar la investigación. Porque la investigación, desde mi punto de vista, no está complementaria. Existen datos que tienen que ser investigados. El lavado de activos, por ejemplo. Y la UAFE se ocupaba precisamente de eso. Lo que pasa es de que tenemos tipos... ¿Fue un error aceptar un cargo político en la UAFE? Le pregunta a Giovanni Tipan Luisa. No es un cargo político. La unidad de análisis financiero, dice la señorita fiscal,
es una unidad técnica relacionada con el trabajo de lavado de activos. No ha sido un error. Más bien me ha permitido adquirir mayor experiencia en la identificación de lavado de activos. Me ha permitido ir especializándome en esta área. Mire, la UAFE era una institución a la que nadie le reconocía. Ahora tiene un nombre y se la conoce, se la identifica, dice. Hemos establecido procesos claros. Hemos remitido reportes que han tenido resultados. Entonces se ha manejado de una manera absolutamente técnica y no política. ¿Cuáles han sido los casos más fuertes que han remitido a la Fiscalía General del Estado? Le pregunta Tipán Luisa. Diana responde: los casos que hemos remitido son reservados hasta que pasen a la fase de instrucción fiscal, etapa pública de investigación. Sin embargo, lo que vamos a hacer desde la Fiscalía es dar continuidad, dar seguimiento a aquellos reportes que no hayan prosperado. La pregunta que también me parece importante es: ¿cómo depurar la Fiscalía, más aún cuando se ha dicho que dentro de la entidad aún hay funcionarios del correísmo? Responde la fiscal Salazar y dice: vamos a iniciar un proceso de evaluación integral. Vamos a coordinar con el Consejo de la Judicatura para que nos dé las facilidades de realizar esta actividad. Será muy importante aquello, pero no con el ánimo de perseguir a ningún funcionario, sino más bien con la posibilidad de que podamos evaluar y ver cuál ha sido la gestión. Desde el 2012 no se tiene una evaluación. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que la valoración debe hacerse en periodos más cortos. Pero de acuerdo con la judicatura anterior, faltan 400 fiscales. Tenemos que coordinar con el consorcio, con el Consejo de la Judicatura, para que se reactiven los procesos de selección de los agentes. Y ayer nomás estuve vigilante de mis archivos y encontré una alusión al hecho de que las personas o los jueces que determinan culpabilidades, como este caso de este sacerdote que funge de cura imparcial, muy bien visto por el correísmo, y que le coloca como uno de los hacedores y actores más significativos por el hecho de ser sacerdote y por el hecho de ser avispado, mentiroso, ha traficado con un montón de cosas. Le están probando. Y a él le escogen en el comité y le dan la bienvenida a nombre de Rafael Correa. Y entonces es un hombre peligroso. Este momento, él tiene ya sus consignas. De esto, ¿por qué no le hablan, señores penalistas, si son tan amables al pueblo ecuatoriano, con claridad y franqueza? ¿Qué están intentando, es la pregunta, hacer en la Fiscalía o en cualquier otro recodo de esta justicia marchita, increíble, por falta de credibilidad, increíble, muy entusiasta de repente y muy castigadora en otras ocasiones? Y dicen: a ver, un ratito, dice la de la
la doctora Andrade del Consejo de la Judicatura. La culpa es de quien absuelve, no del juez. No del juez. ¿Y quién absuelve? El juez. Terminó el problema. Contestado. ¿Y quién nombra al juez? El Consejo de la Judicatura. Terminado el problema. ¿Quién escoge al juez? Señorita Presidenta María del Carmen Maldonado. ¿Usted lo escogió? ¿O le dejaron ahí para que convalide? ¿No? O algo por el estilo. Entonces, ahí nos quedamos quietos, miren, pues, ¿y ahora qué hacemos? Ahí en televisión nos podrían ver a todos. ¿Cuál es el punto de este momento al que hay que retornar o exigir un retorno rápido, violento? Doctor Gonzalo Silva. A ver, Gonzalo, yo he planteado en su radio la conveniencia de analizar el retorno de la Constitución de 1998 con sus reformas. Y allí tendremos la autonomía e independencia de tanto las funciones ejecutiva, legislativa y judicial que proclamó el señor doctor Julio César Trujillo. No proclamó lo demás. No. Estos advenedizos picarones que quieren beneficiarse de lo que dijo el doctor Julio César Trujillo, pero no en el inextenso que él manifestó, quieren beneficiarse, repito, poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces allí tendremos a las instituciones del Estado, llámese Fiscalía, llámese Administración de Justicia, ya con sus leyes orgánicas, ¿no es cierto? En la cual ellos puedan manejarse con planificaciones estratégicas y metodológicas, cómo fortalecer a su institución, y no tener que rogarle al Consejo de la Judicatura para que evalúe o le permita evaluar para designar determinados fiscales. No, señor, esto se tiene que retornar al código, a la Constitución de 1998. Entonces también tendremos la autonomía e independencia usted de la nos función está describiendo cuál es el remedio. Pero ¿verdad? por supuesto que es el más radical. No esto de que queremos volver a la del 98 y evitar con las reformas. Pero no quiere, don Rafael no quiere eso. Pues mire lo que decía Rafael. Y le sigue el curita, le sigue exactamente igual. Miren lo que dice. Aquí tengo yo el texto. Espérese un ratito, Milton. Voy a tener, por aquí tengo el texto de Correa. Dice que llamen a una asamblea constituyente. Me presento como candidato. Les ganamos, ratificamos la Constitución del 2008, aprobamos leyes que aceleren el proceso revolucionario, anticipamos elecciones y los volvemos a derrotar. Que llame pues una asamblea constituyente, Me le presento de candidato, le ganamos asamblea constituyente, ratificamos la Constitución del 2008, aprobamos leyes que aceleren el proceso revolucionario, anticipamos elecciones y les volvemos a derrotar. Esta semana me han de dar con más fuerza, escucharán las calumnias más grandes, pero no tengo miedo, ¿saben por qué? Porque a Jesucristo le inventaron muchas más calumnias y por eso lo mataron. Porque a Juan Romero le levantaron muchas más calumnias y hoy es un gran hombre para América Latina. Porque a Monseñor Leonidas Proaño, la propia iglesia le dio la espalda. Y hoy es un referente para la lucha social, para la lucha con los olvidados. Y aquí estoy yo dando la cara, porque voces extrañas, lobos hambrientos del poder, de nuestro dinero, de nuestras familias, quieren nuevamente apoderarse de todas las funciones del Estado, como se ha hecho antiguamente. Queridos hermanos, queridos compatriotas, si quieren una consulta popular, que sea para una Asamblea Nacional Constituyente, para una
Asamblea Nacional Constituyente. Dele, Correa. Que llame pues una asamblea constituyente, que llame pues una asamblea constituyente. Me le presento de candidato, le ganamos asamblea constituyente, ratificamos la constitución del 2008, aprobamos leyes que aceleren el proceso revolucionario, anticipamos elecciones, le volvemos a derrotar. Esta semana me han de dar con más fuerza, escucharán las calumnias más grandes, pero no tengo miedo, ¿saben por qué? Porque a Jesucristo le inventaron muchas más calumnias y por eso lo mataron. Porque a Romero le levantaron muchas más calumnias y hoy es un gran hombre para América Latina. Porque a Monseñor Leonidas Proaño la propia iglesia le dio la espalda. Y hoy es un referente para la lucha social, para la lucha con los olvidados. Y aquí estoy yo dando la cara, porque voces extrañas, lobos hambrientos del poder, de nuestro dinero, de nuestras familias, quieren nuevamente apoderarse de todas las funciones del Estado, como se ha hecho antiguamente. Queridos hermanos, queridos compatriotas, si quieren una consulta popular, que sea para una Asamblea Nacional Constituyente. Para una Asamblea Nacional Constituyente. Qué bien, doctor. Miren ustedes. Es el mismo discurso. ¿A qué estamos asistiendo? Seamos mucho más, ya dicho los radicales, mucho más claros. Se requiere una voluntad política del señor presidente de la República para que convoque a una consulta popular en la cual la Constitución del 1998 tiene estos derechos, deberes y obligaciones, beneficios y rémoras. La Constitución del 2008 tiene esto igual. ¿Cuál de las dos ustedes quieren o desean continuar manteniendo en este país? Con la del 2008 estamos en semejante desangrado. Con la de 1998 al menos tenemos poderes que podemos controlarles, que se pueden controlar y que se pueden unificar y que se pueden concretar de una mejor manera. Con la Constitución de 1998 desaparece la Corte Constitucional. Con la Constitución del 2008 se elige el Congreso Nacional, de 1998 el Congreso Nacional elige a los ministros de la Corte Suprema, etcétera. Elige al fiscal general, elige al Contralor General del Estado, etcétera. Todos estos puntos analizados. Entonces, se requiere o la decisión política del señor presidente de la República, o la decisión del Congreso Nacional, o la convocatoria para la unificación de firmas o la petición de la ciudadanía para que esta consulta popular prospere. ¿Existe el interés político de hacerlo? Estamos preocupados, Gonzalo, de recuperar firmas para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Con la Constitución de 1998 no solamente desaparece el dedo que representa el Consejo de Participación Ciudadana, desaparece todo el cuerpo que representa el Consejo de Transparencia. Esto es lo que hay que decirle al pueblo ecuatoriano y no seguirle engañando como se pretende. Solamente quitarle, restarle las funciones para que pase al Congreso Nacional, las designaciones. Hace 13 años querían quemarle la Corte Suprema. Los mismos que están ahora proclamando que regrese al Congreso Nacional la designación. ¿En qué clase de moralidad tienen estos amorales que están proponiendo esta situación? Seamos mucho más claros, mucho más evidentes, mucho más... ¿Cuál sería el camino, doctor? 1998 con sus reformas. Y ahí tendremos la autonomía e independencia para todas las instituciones. Su camino, y de esa manera doctor caminaríamos. Gracias, Gonzalo. Yo respeto mucho el criterio de Gonzalo Silva, pero yo tengo mis puntos de vista en esto. Primero, cuando se ponen a decir, tenemos 1998 en la Constitución, o tenemos 2008 en la Constitución, hay dos cosas que hay que entender. La primera, la Constitución de 1998 es de Estado Social de Derecho. Y la del 2008
es Estado constitucional. Hablamos claro esa posición. ¿Por qué? Porque son dos cosas ya diferentes en su momento. Y así se plantearon. El Ecuador había estado en Estado de Derecho desde 1945 y teníamos esa Constitución. Pasó la del 1998 y terminamos siendo Estado Social de Derecho. Y posteriormente, Estado Constitucional. Este avance constitucional tenemos que mantenerlo siempre dentro de la lucha que deba hacer la ciudadanía para que, primero, no haya exención directa de autoridades. Tiene que haber una posición clara dentro del respeto de derechos humanos. Por eso yo felicito y agradezco esa lucha de investigación que ha hecho uno de mis defendidos, un amigo que lo conocí en el caso Restrepo, que es Fernando Villavicencio. Cristian Zurita le conocí después. Ellos entregan una información a la Fiscalía. Y quiero topar esto nada más para concluir lo de la señora fiscal que quedó a medias en un momento determinado. Hay delito de resultado, tenemos lavado de activos, tenemos concurso ideal, más lo que tenemos que ir organizando con 630 fiscales que le faltan a la Fiscalía que ha solicitado la doctora Diana Salazar y que tiene que necesariamente ser totalmente autónoma la Fiscalía para que pueda actuar. Eso no pasa en el Ecuador primero. Si resolvemos esa parte para que la Fiscalía tenga un punto de vista concreto, tenemos que pasar también a lo que está haciendo ahora el padre, el cura o como se lo trate. Vea, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser directos cuando tenemos que hablar. Si el padre se ve afectado de lo que se le dice o se le plantea, tiene que, primero, dejar de consultar al que le está diciendo que haga las cosas. Porque el problema es ese. Si el señor Correa o el expresidente Rafael Correa plantea una posición en una situación concreta, es que vamos a hacer una asamblea nacional y vamos a ver si tenemos que ganamos nosotros las elecciones. Y justamente, ¿por qué no tiene problema de que esté en el momento preciso? Porque se maneja justamente una posición que la veíamos aquí con Rafael Ollarte en alguna ocasión. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Tenemos que hacer de que el señor Correa sea sentenciado, condenado en los delitos. Es lo importante. Pero si no inician los delitos o no investigan las cosas, ¿qué quieren? ¿Qué resultado va a haber? No va a haber sentencia condenatoria ejecutoriada y terminado el problema. Entonces, ese momento están dejando que aparezca, se mantenga y desde ese punto de vista el derecho penal no está solucionando, primero, con buena investigación, con una posición jurídica, no solamente de Fiscalía General, sino de los jueces, con un Consejo de la Judicatura que tiene que controlar las cosas y tiene que dejar libre la Fiscalía General. Pero eso tenemos que pedir que hagan. ¿Cómo? Porque si eso no hacen... ¿Pero cómo? A ver, tenemos la autonomía y pero, ¿cómo? A ver, dentro de eso, realmente tenemos que organizar no una constitución anterior. Yo creo que las posiciones están en la Constitución y tenemos una posición, ¿cuál? El Estado constitucional, quiero dejar claro esto, porque viene desde 1948. Nosotros copiamos 1948, recién en el 2008. Los ecuatorianos no podemos vivir atrasados. Y tenemos que entender que cuando hay que hacer situaciones de nombramiento de autoridades, tiene que darse una posición jurídica desde la Constitución. Somos un Estado constitucional, pues, y no vamos a dejar de serlo nunca. De aquí para adelante ya no podemos retroceder en esa parte. La lucha en derechos humanos, que realmente lo hemos venido haciendo desde hace más de 30 años, quiero dejar claro esto, porque se ha venido luchando justamente que se llegue al Estado constitucional. Si el señor Correa políticamente ahora quiere utilizarlo, el señor Tuquerés, creo que se llama, quiere plantear ciertas posiciones por sus intereses políticos, no vamos a estar todos en eso, pues. Tenemos que dar una posición clara. Por eso yo siempre digo, la Asamblea Nacional tiene que despertarse.
¿Hasta cuándo tenemos que estar entre los que fueron correístas y terminaron siendo morenistas? Perdóneme, aquí se han dado ciertos efectos, ciertos cambios de nombre, con sellos o no, que lo que han llevado es a mantener ciertos Pero son los mismos. Por supuesto. Y en esa parte yo creo que lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es, primero, una posición ciudadana. ¿Dónde se hace la posición ciudadana? En las calles, pues. Es que la posición ciudadana puede ser morenista o la posición ciudadana puede ser correísta. Vea, la posición ciudadana tiene que ser independiente en una situación. Pero estamos viviendo... Con una sola y se tiene razón. Perdóname, Gonzalo, solamente le dejo claro esto. Cuando hay denuncias, cuando hay posiciones y están autoridades en un momento determinado, poco a poco van desenmascarándose. Y eso es lo que está pasando. Todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El problema es de que tenemos, y yo por eso apoyaba al doctor Julio César Trujillo y he apoyado y apoyaré siempre una posición. ¿Cómo podemos tener tantos poderes? Claro que es de Estado constitucional, porque el discurso de la ciudadanía y la creación de todo lo que quieran ustedes está en el Plan Colombia. ¿Acaso no se han puesto a ver el Plan Colombia cuáles son los 3 objetivos que tiene el Departamento de Estado norteamericano? Primero, seguridad jurídica. ¿Cómo se le hace? Con control de institucionalidad. ¿Cuál es el control de institucionalidad? Están las ONG. Por favor, eso tiene que controlarse. ¿Controlarse por qué? Porque en el momento que eso ingresó en el Ecuador, tenemos una cantidad de gente que hace leyes y aparecen. Alguna gente que dice, no, ahora ya no hay que hacer, o hay que hacer tal cosa. No, aquí tenemos que ponernos claros. Estamos en una generación, yo creo que estamos en una generación, y en una generación que ha habido un cambio, un ritmo, que ya tenemos una posición realmente inmensa de tecnología hasta aquí, donde alcanzamos a hacer investigaciones no a dedo, sino objetivas. Yo por eso siempre llamo a Diana Salazar, que ella es de otra generación, para que deje de callar. Ella no tiene que callar frente a lo que estamos pasando. Si ella es fiscal general, tiene que hacer lo que debe hacer. Y tiene que seguir desde el derecho penal. Por favor, tiene que seguir desde el derecho penal, porque si el derecho penal es de última ratio, si dice el Estado constitucional, por ventura la última ratio permite hablar, pues, y permite hablar cuando el derecho penal está en un momento determinado y actuando. Sentencien a muchas de las personas que no están queriendo topar. Háganles juicios, investíguenlos y terminemos. Eso es lo que se comprometió a hacer. Por supuesto. Está usted leyendo y ella lo ha dicho, hubiera sido extraordinario que esté también en línea telefónica aquí para conversar y dialogar. Algunos se me han corrido esta mañana. ¿No es cierto? Por consiguiente, los delitos de resultado, por favor, en el funcionalismo penal tenemos que ser claros. Los delitos de resultados, dentro de esos, los lavados de activos tienen que ser juzgados y llevados a la palestra socialmente. Por otra parte, y tal vez para terminar la idea que tengo sobre esto, creo que la investigación que hacen los periodistas, porque aquí son 2 periodistas, Cristian y Fernando son periodistas, pues, y están terminando en la fiscalía, y la fiscalía tiene que leer bien las cosas, qué es lo que es investigado y a dónde vamos dentro de una investigación, pues. Creo, sinceramente, que la fiscalía no hace todo lo que tiene que hacer hasta ahora. Yo le pido a Diana Salazar que haga lo que tiene que hacer y debe hacerlo con eficiencia y con efectividad. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que manejar. O sea, pero la señorita fiscal nos debe acontecimientos realmente significativos de carácter procesal. Los lavados de activos están allí, tenemos paraísos fiscales todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que estar callando todo lo que sabe? ¿Y dónde está justamente esa información? Si no está en la UAF, está en la Fiscalía, pues. ¿En dónde están las presiones potenciales a la fiscal? Seamos honestos con nuestra audiencia. Sí, Gonzalo,
¿Qué malos pensamientos Cuando tiene cuando usted leyó la entrevista del señor licenciado Giovanni Tipan Luisa, dijo que no es su puesto político ni designación política. ¿Quién le designó? Un político. ¿Quién es el político que le designó? El señor presidente de la República. Sin concurso de oposición ni merecimiento. Ninguno. Hazte cargo. Y se creó la ley para investigar o analizar movimientos inusuales. Ella única y exclusivamente. ¿Qué logró? La pregunta es ¿qué logró? ¿Qué ha logrado en contra de tantas personas que ella investigó? En la UAFE, verá. La UAFE, ¿qué ha logrado? Ha logrado pagar como $80,000 mensuales en arriendo durante tanto tiempo y se mantiene. Una institución que no tiene por qué existir. Tiene que pasar a ser integrante como una unidad de la Fiscalía una General. Exageración, me parece. Eso es todo. 80,000, pero de se pagaba algunos... mensualmente. 80,000. Así dijo el señor economista Rodríguez aquí en su radio. ¿Cuántos meses? Ya tuvieran otros 2 edificios con tanta plata. En época de austeridad. Y se continúa. Se mantiene en reserva todas estas investigaciones que realiza la UAFE. Se mantiene en reserva. Cuando yo solicité a la señora doctora, y tengo lo comprobante, para que se informe si he sido o soy investigado en esta clase de delitos para postularme en alguna función, ¿sabe qué es lo que me contestaron? Es reservado. O sea, sí te tenemos en mira, en otras palabras. Ahora, lo que faltaba, la crónica de un hombre serio, de un investigador muy importante de carácter económico y social, y por qué no también político, Walter Spurrier Vaquerizo, un gran ciudadano, 10 en credibilidad social sobre 10. Dice, y me parece importante leer una parte de esta crónica, que hace unos 20 años, hace unos 20 años, ante una serie de incidentes fronterizos, un ministro sentenció que la colombianización de Ecuador era inevitable. No se refería a las virtudes que adornan al pueblo hermano. Los antioqueños se destacan como los latinoamericanos más emprendedores. Los bogotanos por su cultura y exquisito manejo del idioma. Se refería a características menos apetecibles. La estructura criminal de la guerrilla, mejor calificada por su apelación siciliana de mafia. Las mafias fueron o lucran de actividades ilegales. En Ecuador el contrabando muy rentable por los elevados aranceles. Las autoridades responden trabando al comercio legal, encareciéndolo para mayor beneficio de las mafias. El chulco, estratosféricas tasas de interés y la coactiva es un asesinato por sicariato, tráfico de drogas. El país se sumerge cada vez más en lo mismo. Rafael Correa no renovó el permiso para que la DEA utilice la base de Manta para el monitoreo correspondiente, el monitoreo aéreo, que era lo que más afectaba a nuestro país, dice Walter Spurrier. Este gobierno detectó que dicha base pasó a ser centro de acopio de droga y que un exdirector de la aviación civil dirigía el narcotráfico aéreo, encargo para el que estaba singularmente capacitado.
Para los pescadores manavitas es mucho más rentable llevar droga a Centroamérica que salir de pesca en aguas infestadas de piratas arriesgando la vida. El gobierno colombiano desarmó a las FARC, muy debilitadas gracias al presidente de ese entonces, el presidente Uribe, quien bombardeó el campamento fronterizo que les había asignado el gobierno. Se repotencia el ELN y disidentes de las FARC actúan por su cuenta. Recordemos, por ejemplo, a Huacho, un dirigente de las FARC, bajo la inmunidad de legislador, dignidad adquirida bajo el acuerdo de paz, se dedica abiertamente al narcotráfico. La minería ilegal es más rentable y menos peligrosa para las mafias que la droga. En Colombia las empresas mineras tienen que tratar con el ELN. No confesó un funcionario de una minera internacional que invertirá en Ecuador, si les permiten. En Venezuela, el ELN explota el oro con esclavos y la asistencia de paramilitares islámicos son denunciados frecuentemente por Guaidó. En Ecuador la minería es un floreciente negocio mañoso y mafioso. En Urcuquí, en la vecindad de la operación de Solgol, mina de oro y cobre de importancia mundial, eclosionó la minería ilegal y crece penosamente. La prensa reporta que ni las Fuerzas Armadas pueden entrar. Ayer han habido pocotón de muertos y heridos. La Corte Constitucional rechazó por formulismos el pedido de un minero ilegal que se pronuncie privando al Estado de su derecho a decidir qué áreas abre a la explotación petrolera y minera. Al no pronunciarse sobre el fondo, mantiene la incertidumbre. Negar al Estado ese derecho no detendría la minería, sino que en lugar de ser una actividad reglamentada y conducida por reputadas firmas de carácter internacional, se la reservaría al ELN y a las mafias locales. Las organizaciones delictivas colombianas se afianzan en Ecuador. Escúcheseme bien, señor presidente Moreno. Las organizaciones delictivas colombianas se afianzan en Ecuador. A medida que acrecientan su poder, comprarán y amenazarán jueces, reclutarán policías, elegirán asambleístas, pueden llegar a constituirse en gobierno paralelo. La amenaza es que perdamos el control de nuestro querido país. Muy loables la soberanía, no a la de en Manta y los derechos de la naturaleza y comunidades. Pero la defensa de principio no puede ser ciega a las consecuencias prácticas. Entregar el país a las mafias en bandeja de oro, pasando naturalmente por lo que ha ocurrido, bandeja de plata. Así es, así es. Vamos a la pausa. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento.